Buenos días, bienvenidos a la sesión ordinaria del Pleno de noviembre. Decir que se ha modificado la hora porque hoy es el Día Internacional de la Violencia de Género y había actos programados y, por tanto, para no cambiar el día, lo que hemos hecho ha sido cambiar la hora de celebración del mismo. Empezamos con el orden del día, señor secretario. El primer punto es la lectura y aprobación de los borradores de acta de las sesiones de números 17 y 18 de 26 de septiembre y 3 de octubre. ¿Hay alguna observación? ¿Nada? En correspondencias constan en el expediente las disposiciones de las que se da cuenta el Pleno. En el punto 3, control y fiscalización por el Pleno de los decretos de alcaldía, concejales delegados y de los acuerdos de la Junta de Gobierno. El punto número 4, otorgamiento de poderes al despacho de Virgilio Latorre para representación y defensa en juicio del Ayuntamiento. ¿Palabras? ¿Ya? Sí, buenos días, gracias. En principio nosotros nos abstenemos en el nombramiento. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado, por tanto, por 9 votos a favor y 9 abstenciones. Siguiente, señor secretario. El punto número 5, dar cuenta al Pleno del escrito de renuncia de Rafael Palomares Gómez al cargo de concejal de este Ayuntamiento. El expediente queda entregado y tramitaremos al siguiente en la lista para que la Junta Electoral proponga el nombramiento. El punto número 6, moción del Grupo Municipal Compromís sobre la reapertura de Radio Televisión Valenciana. El dictamen de la comisión es favorable. ¿Palabras? Sí, buenos días. Bueno, gracias otra vez. En principio, la postura nuestra del Grupo Popular es, digamos, al respecto de lo que se solicita en la moción Compromís, concretamente, que sería la reapertura o instar al Consell a la futura reapertura del ente de Radio Televisión Valenciana. Nosotros, la postura del Partido Popular, y creo que se ha manifestado en estos días en los medios de comunicación y en todos los foros, la ha dado el presidente del Consell y la respaldamos totalmente, la hacemos nuestra en el siguiente sentido. Es decir, que las circunstancias para poder llegar a una futura reapertura de la entidad de Radio Televisión Valenciana tendrían que darse, y así lo ha manifestado, 3 circunstancias, que sería que se cumpliera el objetivo de déficit, que sería que no se tuviera que detraer o restar recursos de políticas de sanidad, educación y sociales, y que no hubiera que subir impuestos para poder pagar el coste que supone el volverla a poner en marcha. Ha dicho el presidente que no es no querer. Canal Nou se cerró por unas circunstancias que creo que y por unas causas que en su día todos los foros y se hicieron públicas por unas razones muy concretas que eran económicas. Lo que era el coste del mantenimiento era inasumible e insostenible. Simplemente por esos motivos, no porque no se quisiera una radiotelevisión valenciana y tener un medio de comunicación autonómico y público, sino por unas razones totalmente económicas. Se dieron en su momento todos los datos económicos que avalaban dicha decisión, una decisión que, como ya incluso dijimos aquí, no se levantó ese día, el día que se adoptó la decisión de proceder a la disolución de Radio Televisión Valenciana o al cierre del ente, que una decisión de tal envergadura, tan dura y conscientes del impacto negativo que iba a tener en la opinión pública, no se toma porque sí ni por ganas, sino que costó mucho de tomar, muy meditada, pero lo que estaba claro con las cifras en la mano que se barajaban por los presupuestos del Consell y de la Generalitat Valenciana,
al declarar nulo el ERE, el Tribunal Superior de Justicia, es decir, con el primer ERE y con esa reestructuración de plantilla, con el personal que quedaba tras ese ERE, aún era sostenible y se podía mantener Radio Televisión Valenciana. Al declarar el Tribunal Superior la nulidad del ERE, no se podían asumir los costes de la readmisión. Insisto, creo que en su momento se dieron cifras y, por tanto, no fue una decisión fácil de tomar, sino todo lo contrario. Y nosotros, en ese sentido, volvemos a insistir en que respaldamos la postura del Consell, que ha manifestado estos días que esperamos una futura reapertura, pero siempre y cuando se den unas circunstancias que hagan que esa reapertura sea viable y sostenible, y no en estos momentos, como ha manifestado el presidente del Consell, y con los números en la mano y los recursos que tiene la Generalitat, habría que traer el dinero de otras partidas presupuestarias que en este momento son muchísimo más necesarias, pero eso no quiere decir, como él ha dicho, que en un futuro a medio plazo o largo plazo, que se pueda, en cuanto las circunstancias lo permitan, el volver a plantearse la reapertura del ente autonómico o una nueva televisión, que será un modelo diferente, que será sostenible, pero cuando las circunstancias lo permitan. Esa es nuestra postura. Gracias. Palabras. Sí. Bon dia, senyor alcalde, senyores i senyors regidors, veïns i veïnes. El que plantegem així des de la coalició Compromís és una moció, ja s'ha explicat moltes vegades que hi ha moltes formes de presentar les mocions, algunes les presentes fins i tot per a perdre-les o per a guanyar-les sabent que tens un número adequat de regidors que te les van a sostindre, i pots utilitzar un determinat to per a defensar i per a ser més o menys agressiu, més o menys benevolent. Nosaltres el que presentem així, en el to en el que ho presentem, se resumís perfectament en els dos acords que són, en última instància, els efectes executius que tota moció té, i que no diu sinó que instar al Consell de la Generalitat a reobrir un procés de negociació amb tots els agents implicats amb la finalitat de reobrir tan prompte com siga possible la radiotelevisió valenciana i, com a número 2, posar fi al procés de liquidació actual de la societat i a allanar-se en castellà als recursos presentats davant del Tribunal Constitucional i l'Audiència Nacional que la pròpia Generalitat ha presentat contra el procés de liquidació amb la finalitat de posar fi al procés de liquidació. I per què diguem això? De tots és sabut que ara fa un any, amb una decisió al nostre parer, i creguem que el de tota la societat valenciana, presa manu militari, amb una majoria que no t'atorga la ètica de poder tancar una eina tan fonamental com és per als valencians la radiotelevisió valenciana, el president Alberto Fabra va decidir tancar l'única eina, l'única ferramenta que teníem els valencians per a defensar la nostra llengua, la nostra cultura, el nostre territori. Que, evidentment, aquesta eina era millorable, d'això de tots era conegut. El propi Alberto Fabra així ho va reconèixer. Però les circumstàncies també canvien. No anem a tirar cap enrere de decisions errades i equivocades, perquè, clar, tindre't que escoltar que se pot reobrir i que les circumstàncies han de canviar del partit que ha, en part, malbaratat part de la història de Canal 9, no resulta quanto menos curiós. Però les circumstàncies han canviat. Per què han canviat? Una, el propi president de la Generalitat ha reconegut no fa ni 2 setmanes que potser no se va ser tot lo cuidadós, que no se va tenir tota la cura que se tindria que haver tingut a l'hora de tancar el Canal 9, que els valencians necessitem d'una radiotelevisió pública valenciana. Recentment també, en premsa, en els mitjans de comunicació, hem escoltat com un president de Diputació pensa invertir 3,2 milions d'euros en contractar una horquilla televisiva en un canal privat per a, precisament, i quasi dic de memòria, reafirmar els valors de tots els valencians. No fa poc la nostra consellera d'Educació, la senyora Català, dins del seu àmbit pedagògic per a defensar els valors dels valencians i dels arrels i de les senyes d'identitat, també ha reconegut que feia falta tindre aquesta radiotelevisió valenciana. I bé,
condicionar la existència d'esta radiotelevisió valenciana efectivament a que no existisca dèficit, a que no se tinga que retallar ajudes socials, a que el cost de manteniment, a veure, qui té que retallar en serveis socials i que té que dir el cost de manteniment no hem de ser precisament l'oposició. No tenim per què dir que és d'ahir. N'hi ha milers de partides. Si l'Ajuntament de Burjassot en el seu pressupost té vora 350 partides, no vull saber les que té tot el pressupost d'una Generalitat Valenciana. Que te tingues que adreçar precisament a les ajudes socials, creiem que és un poc maquiavèlic argumentar que mentre que no se toquen ixes, doncs bé, que no se toquen, que se toquen altres, però que en un tema que estem tots d'acord, com és que per a defensar els nostres pobles, a les seues festes, a les seues tradicions, a la nostra economia, ja hi ha estudis per ahir de l'Institut Valencià d'Estudis Econòmics que certifiquen que el tancament de Canal 9 ha sigut catastròfic per al sector audiovisual valencià, el qual no pot subsistir si no és tenint una radiotelevisió pública valenciana. A més, nosaltres, Burjassot, ja hi ha estudis que certifiquen que l'economia local ha estat molt tocada per el tancament, sobretot el món de la restauració i dels hotels i dels hostals, precisament per el tancament de la principal empresa pública que teníem al poble, perquè nosaltres diguem sempre la nostra principal empresa pública és CEMEF. Bueno, sí, és una forma de dir les coses pensant que siga pública des del punt de vista de l'Ajuntament de Burjassot, però des del punt de vista de pública com a concepte, evidentment era Canal 9, quasi al mateix nivell que la Universitat de València. Bé, doncs així tenim una oportunitat. I així no estem carregant tintes contra el Partit Popular, ni contra el senyor Alberto Fabra, ni contra aquells diputats que varen votar a favor del tancament i que després s'han desmentit en públic. No, estem dient, tots reconeguem que és necessari una ferramenta que se diu Radiotelevisió Valenciana, tots estem d'acord que potser el model no era el que tocava i que hauria de tindre una reconfiguració, perquè això sembla ser que hi ha un cert consens, es fa. El que no es pot pretendre és negociar un ERE on no se primen l'antiguitat ni les formes d'haver adquirit la plaça en el Canal 9, que aquest és el motiu per el qual varen tancar l'ERO. No perquè l'ERO no fora el suficient per a mantindre-lo, sinó perquè en els criteris que s'havien aplicat per part de la Generalitat Valenciana primaven criteris no objectius, com per exemple haver aprovat una oposició, els primers treballadors de Canal 9 entraven per oposició, una antiguitat, no se pot premiar el que ha entrat fa 4 dies d'aquell que porta 32 anys en la radiotelevisió pública, clar, i aquest va ser el motiu de l'ERO. No un altre, clar, davant de la nulitat de tot l'ERO, el Tribunal Superior de Justícia va declarar-ho nulo i va demanar que se reobriera un procés de negociació. I davant d'aquesta situació, la resposta per part d'Alberto Fabra, per part del Partit Popular de la Generalitat Valenciana, va ser tancar. Nosaltres el que volem és, partint de que hi havia uns professionals bons amb unes certes antiguitats, que la Mesa Audiovisual del País Valencià ja havia donat les claus per a poder mantenir-lo, reobrien vostès aquesta taula de negociació i en base a aquests criteris mantinguen un Canal 9, probablement més primet que no el que havia, però no ens priven els valencians d'una veu pròpia, com és en aquest cas la de Canal 9. I per tant nosaltres el que demanem és el recolzament per part del plenari. Más palabras. Segundo turno. Sí, gracias. A ver, por contestar al portavoz del blog. Es que es muy fácil hacer demagogia y lo digo con todos los respetos. Yo no quería hablar de cifras porque es muy aburrido, pero insisto, el tema de Canal 9, todos podemos subirnos al carro, decir de qué catastrófico, de qué es lo que se ha hecho, qué decisión se tomó desde el presidente del Consejo, como diciendo, me levanto un día, hago lo que me da la gana, y aquí. Usted ha hablado del ERE. El ERE, cuando declara nulo el ERE el tribunal, porque lo que se pretendía con ese expediente era el poder mantener Canal 9, despidiendo a trabajadores, efectivamente no vamos a negar que era así, y que se mantendría con los que se quedaban en plantilla. Yo le quiero recordar a usted que la postura de su partido en las Cortes era muy clara. Los enchufados a la calle. Pero es que usted luego lo repitió aquí. Los enchufados a la calle. Ustedes querían que esos fueran a la calle. El tribunal dijo que no. Pero, insisto, como es muy fácil hacer demagogia, hablemos de cifras. Esto es como una casa. Cuando uno en una casa lo está pasando mal, y pongo cualquier ejemplo, una familia que están el padre y la madre trabajando, y de repente tienen unos gastos y un nivel de vida, vamos a poner, normal.
Pero ¿qué ocurre de repente cuando en una casa, por razones X, que eso está pasando a muchas familias, los miembros se quedan en paro? Pues evidentemente pues el Canal Plus, ciertos gastos o ciertos hábitos o ciertas cosas que hacías, evidentemente tienes que empezar a reducir y decir, pues ahora no puedo ir al cine tantas veces como iba, o ahora no puedo comprar, no puedo seguir pagando el Plus, o no puedo ir y comprar ciertas cosas que a lo mejor antes sí que podía adquirir, y tú tienes que hacerte el gasto a nivel de tu situación. El coste de readmisión, lo digo porque por palabras se puede decir mucho, pero el coste de la readmisión, de haber readmitido a esos trabajadores, según decía el tribunal, eran 228 millones de euros. Y para que la gente se haga una idea, eso suponen 57 colegios y 60 centros de salud. El Hospital de Gandía, la puesta en marcha, la finalización eran 9,2 millones de euros. O la finalización del Hospital de Liria, que eran 5,1. Es que aquí ya hablamos de cifras. Era inasumible. Inasumible. Si el tribunal tal vez hubiera declarado la improcedencia, posiblemente, y yo estando de acuerdo con ustedes, se podía haber mantenido. No se podía mantener, insisto, esto es como una casa. Si uno no puede pagar y lo primero que tiene que pagar es la luz, el agua, la comida, pero lo que no puede hacer es dejar de pagar la luz, el agua, la comida y gastárselo pues en irse a la bolera día sí día no. Es tan fácil como eso. Lo que pasa es que era muy fácil atacar al Consell. Y sí, se tomó con mayoría absoluta, porque es verdad, se votó. Pero es que los que ahora están diciendo que esa decisión tan catastrófica, tan desacertada, que posiblemente no fue del agrado de la sociedad valenciana, eso le doy toda la razón. Porque esta serie de decisiones, evidentemente, yo creo que era muy consciente el presidente del Consell, que esa decisión no le iba a dar una buena popularidad, al contrario. Pero es que muchas veces ustedes lo han dicho, las decisiones hay que tomarlas. Aquí ustedes han liquidado una empresa mixta que nos generó 1 millón de euros de pérdidas y que se estuvo manteniendo desde el 2007 hasta el 2012, Murchatec, cuando todos ya advertíamos del 2007 de que las cuentas estaban mal. Y ustedes al final, todos, decidimos la liquidación de esa sociedad. Porque esa sociedad al final lo que estaba generando era que el ayuntamiento tuviera que salir ahí a pagar. Aquí se dijo, ¿cómo podemos tirar esto para adelante? El tribunal, con sus razones, lo puso muy difícil. Lo puso muy difícil. Pero es que no ustedes, es que otros representantes en las Cortes de los partidos mayoritarios de la oposición pedían el cierre de Canal Nou a gritos en el 2011. Y como sé que me lo van a decir, yo lo digo y lo voy a recordar aquí, porque uno al final es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Y aquí tenemos a que los portavoces de otros partidos, incluso sin representación en las Cortes, y por ejemplo me refiero a Rosa Díez, UPyD, que dijo que se cierren las televisiones autonómicas. Ximo Puig, que ahora dice que cuando se reabre, y ahora está criticando y exigiendo la reapertura. Nadie llorará si muriese Canal Nou, tú lo dijo. El ministro de Fomento, José Blanco, en aquel momento. Cuando hablan de austeridad, esto lo dijo en el 2011, que lo cumplan y que cierren la televisión valenciana. El señor Morera, despedir a los 800 o 900 enchufados que hay. A los portavoz del Partido Popular. A los que luego acompañaba con la pancarta, que eran los enchufados. El señor Alarte, cerrar Canal Nou por dignidad y libertad democrática. Termino. Yo estoy de acuerdo con ustedes. La sociedad valenciana quiere que haya una televisión autonómica. Pero creo que los menos indicados aquí para decir si procede, cómo se actuó en su momento y cómo se debe de actuar ahora, no son precisamente ustedes ni el Partido Socialista ni UPyD. Entonces, yo sí que entiendo la postura de la sociedad valenciana y respaldo la postura del Consell, que en cuanto se pueda y sea sostenible económicamente, que se reabra Canal Nou. Gracias. ¿Más palabras? Sí. Efectivament, que fàcil és fer demagògia. Jo no considero que he fet cap tipus de demagògia. Que estem en contra de que els enxufados se marxen al carrer? No? Jo penso que si diguem aquesta frase aixina, fins i tot vostè la recolzaria. I és el que va dir, en aquest cas, el síndic de Compromís, Enric Morera, efectivament, que els enxufats vagin al carrer, perquè el plantejament inicial del Consell d'Administració de Canal Nou per a fer l'ERO era mantindre determinades persones que havien entrat, no feia ni 2 ni 3 mesos, sabem tots com vam entrar, en detriment d'aquells que havien guanyat una plaça
en els inicis de Canal 9, i quan se planteja de forma errònia i se era davant del Tribunal Superior de Justícia, el Tribunal Superior de Justícia, vostè sap que l'únic que pot fer és declarar la nul·litat, és que tu li pots donar ja la feina feta al TSJ. I el Partit Popular li la dona feta com? Fent un ERO molt mal fet, que és el que han dit tot el món, fins i tot la liquidadora Rosa Vidal, que va ficar el propi Partit Popular, que la dona tingué que anar-se per cames davant de l'estufit que l'havia fet el grup parlamentari popular en les Corts Valencianes. Vostè diu que Canal 9 costava 250 milions en mantindre-lo en la readmissió de l'ERO. Però si els sous s'han estat pagant fins fa 2 mesos, si hem estat 1.800 treballadors no anant a treballar i cobrant el sou. O sigui, ja que estàs pagant els sous, fes que vagin a treballar i per almenys tinguem el Canal 9 un any obert i mentrestant parlen tots els actors per reduir el volum del grossor d'aquest Canal 9. Per tant, parlar d'enxufados, parlar de reduir, clar que sí, tots al carrer. De fet, no tindrien que haver entrat. I si no hagueren entrat, probablement avui en dia estaríem encara parlant de Canal 9. I treure així a col·lació una senyora com és Rosa Díez, per cert, cuya concepció del model d'estat i dels serveis públics poc dista dels que tenen vostès, perquè allà on han manat vostès o han fet un ERO brutal en la televisió galega, o han tancat la televisió de Castella-La Manxa, o han tancat el Canal 9, això sí, inexplicablement obrin Telemúrcia. Bueno, això sí, inexplicablement la Diputació de València invertirà 3,2 milions en una horquilla, en una televisió privada per a tindre veu els valencians. Parlar de demagogia, señora Subiela, vamos, cuanto menos anem a deixar-lo en stand-by. Ho continuem dient. Nosaltres, Compromís, estem per la reobertura d'un canal nou, pràctic, útil i ajustat a les necessitats del poble valencià. I el que demanem en aquesta moció és que així se faça. Per tant, jo no puc sinó evitar demanar-li el vot favorable o, a cuanto menos, l'abstenció. Más palabras. Sí, buenos días. Pues por nuestra parte, el Partido Socialista, por supuesto, que va a reforzar la moción de nuestros compañeros de Compromís, porque queremos una televisión pública que garantice que los asuntos de nuestra comunidad pues tengan la relevancia que se merecen, se traten con la imparcialidad que exigimos todos los ciudadanos y, por supuesto, sea en valenciano y para los valencianos. Porque cada día estamos perdiendo memoria histórica, acontecimientos históricos, acontecimientos de relevancia, acontecimientos que son incluso de relevancia sentimental para los propios valencianos. Porque se ha afectado el turismo, a la gastronomía, a la cultura. Los daños colaterales son enormes. A Burjasot mismo le ha afectado el cierre de Canal 9 directamente. Toda esa gente, o casi toda esa gente que iba a trabajar a Canal 9 a diario, que eran más de 1.500 trabajadores, podían comer, almorzar, desayunar, incluso comprar en esta ciudad. Todo eso se ha perdido. Se está perdiendo luz. Todos los días están todas las luces de Canal 9 encendidas. O sea, el gasto sigue. Sigue habiendo trabajadores cobrando, como ha dicho mi compañero Emili, todos los días yendo a trabajar, menos los sábados y los domingos. Pero los sábados y los domingos sigue estando abierto Canal 9, todo encendido. Esto no pasa nada, como no pagamos nosotros, ¿verdad? Como pagan los valencianos, pues alá. Están diciendo ustedes ahora que Fabra va a abrir Canal 9 y se está diciendo 5 meses antes de elecciones. Esto es demagogia, esto sí que es demagogia. Dicen además que Fabra va a abrir, pero no va a abrir. ¿Por qué? Porque no puede abrir. Porque ustedes creen que se debe abrir, pero siempre que no incremente el déficit, siempre que no se incrementen los impuestos y siempre que no se afecte a educación y a sanidad. Pues ustedes tienen que explicar a la ciudadanía cómo pretenden hacer eso, porque es muy difícil, realmente es muy difícil. Y luego, además, ustedes son capaces, con esa, permítanme que diga, necedad con la que han actuado en política en la Comunidad Valenciana, el Partido Popular, son capaces de crear un problema, porque este problema lo han creado ustedes, el Partido Popular de Valencia, de crear un problema y encima no tener solución, encima decir que es muy difícil de solucionar. Ustedes crean un problema y encima dicen que es difícil de solucionar y nos lo plantean como si el problema fuera de los valencianos y no de ustedes. No, es cierto que el problema es de los valencianos, pero lo han creado ustedes. Lo cerraron mal. Lamentablemente mal, y de meditado nada. Lo cerraron porque vieron que no podían exprimir más a la vaca, señora Subiela. No la podían exprimir más. Ustedes eran capaces de subvencionar mascotas de fútbol, que hemos sido el hazmerreír de toda España con el tema de las mascotas de fútbol. Somos el hazmerreír de toda España porque todavía no sabemos a día de hoy cuánto ha costado el viaje del Papa a Valencia. ¿Le recuerdo la fecha? El día que sucedió el accidente del metro.
también se lo recuerdo. Ustedes fueron capaces de contratar al doble de personal de una plantilla que estaba bien cubierta. ¿Por qué? Pues porque colocaron a todos los enchufados. Y se dice así, ustedes colocaron a los enchufados, ustedes colocaron a sus propios colegas en esa televisión pública. ¿Para qué? Para hacerla propia, no de los valencianos, de Partido Popular. Ustedes pagaron sueldos exorbitados también a todos los directivos que tenían ustedes absolutamente innecesarios. Sus directivos eran el mayor número que todos los que tenía Telecinco, Antena 3 y La Sexta. Todas las televisiones privadas tenían menos directivos que el propio Canal Nou. Esa decisión no fue meditada, señora Subiela. Esa decisión fue un desastre, como todo lo que han hecho ustedes en relación a Canal Nou. Por supuesto que estamos a favor de que lo abran, pero que lo abran como debe ser. Una televisión en valenciano para los valencianos y con una plantilla normal y asumible. Perdón. Y otra cosa muy importante, perdóneme, señor alcalde. El sacar de contexto de nuevo lo que dice Chimo Puig o lo que dijo en su momento Alarte, me parece muy vergonzoso por parte de una persona que pretende ser alcaldesa de este municipio de nuevo, y lo tengo que decir. Chimo Puig estaba en contra, igual que el señor Alarte, de la televisión valenciana que ustedes han creado, no de la televisión valenciana en sí que teníamos antes de que ustedes entraron a gobernar. Chimo Puig no dijo que no quería Canal Nou, dijo que no quería ese Canal Nou. Y también lo dijo Alarte, se lo digo también para que lo sepa, lo dijo Chimo Puig y lo dijo Jorge Alarte. Ese Canal Nou, no el que teníamos anteriormente, antes de que ustedes metieran aquí la pata. Bien, vamos a someter a votación votos a favor del dictamen de comisión que es favorable a la moción. ¿Votos en contra? No hay abstenciones, por tanto hay un empate a 9. Volvemos a repetir la votación. Votos a favor del dictamen de comisión. Votos en contra. Por tanto, queda aprobada 9 votos a favor, 9 en contra y con el voto de calidad del alcalde. Siguiente, señor secretario. El punto número 7 de la Comisión Informativa de Hacienda, dar cuenta del informe de morosidad del tercer trimestre de 2014 del Ayuntamiento. El punto 7, 8 y 9 son todos dar cuenta, en este caso el 7 del Ayuntamiento, el 8 del Instituto Municipal de Cultura y Juventud y el 9 de la empresa pública CEMEF. El punto número 10, dar cuenta del periodo medio de pago de proveedores del Ayuntamiento. Es el informe con carácter global de las entidades que lo forman. El punto número 11, también de la Comisión Informativa de Hacienda, modificación de las bases de ejecución del presupuesto relativo a la tramitación de las facturas electrónicas. ¿Palabras? Comisión, ¿qué es? Sí, a favor. A favor, por tanto, unanimidad. Siguiente, señor secretario. El punto número 12, dar cuenta del informe sobre la ejecución presupuestaria relativa al tercer trimestre de 2014. El punto número 13 es de la Comisión Informativa de Promoción Económica, declaración institucional sobre el día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. ¿Palabras? Sí, gracias. Yo simplemente manifestar que celebramos hoy el Día Internacional contra la Violencia de Género. Es un problema gravísimo y lo digo también como mujer, sobre todo porque el tema de la violencia de género se produce de forma mucho más acusada contra las mujeres, y celebrar que el Pleno, los 4 partidos que tenemos representación, hemos llegado a un acuerdo para poder firmar esta declaración institucional. Yo creo que hay que poner en valor que, por lo menos en ciertos temas y sobre todo de temas como la lucha contra la violencia de género o temas de esta importancia, el que el Pleno de la Corporación nos pongamos de acuerdo. Son, insisto, demasiado importantes, demasiado graves, y creo que ahí los partidos es de valorar positivamente el que se haya estado por encima de partidismos y posturas incluso políticas, y para ceder
para ceder en favor de una declaración conjunta y de que todos los partidos, por lo menos en el Ayuntamiento de Burjasot, haya esa unión en este tema, que eso sea fructífero, es decir, que el equipo de gobierno tiene el apoyo por lo menos de nuestro grupo para todas las medidas que se adopten, que fomenten o que por lo menos en el ámbito de Burjasot, de las mujeres y de las personas que están padeciendo de la violencia de género, todas las medidas que adopte el equipo de gobierno que sean en beneficio, en ayuda y la lucha contra esta lacra y sobre todo, ya insisto, en el ámbito de Burjasot, tiene nuestro apoyo. Creo que hasta ahora nunca hemos cuestionado todas las medidas que se hayan podido ir adoptando en este sentido. Nos tendrán junto a ellos en todas las que se puedan adoptar y todas las políticas que se apliquen en favor de la lucha contra la violencia de género en el ámbito de Burjasot. Y yo le pediría al alcalde ya por último, y si le parece bien, pues que ahora cuando termine, si quiere el debate, el punto, pues guardemos un minuto de silencio. No sé si ha habido hoy, esta mañana, una víctima en Madrid. Lo he visto, no lo tengo confirmado, y no solo por ella, sino por todas las que han padecido violencia de género e incluso las que han llegado a perder la vida. Entonces, yo mi enhorabuena a todos los grupos por llegar a esta declaración institucional y unirnos por lo menos en este tema tan importante. Gracias. ¿Las palabras? Bon dia. Bé, jo com a regidora d'Espai Dona, efectivament, volia fer les declaracions que volia fer en la línia un poc que ha fet la portaveu del Partit Popular. Crec que ens hem de sentir molt orgullosos, no només els que estem així sentats, sinó tot el poble de Burxassot, perquè hem aconseguit presentar una declaració institucional que tots signem conjuntament i en la que ens posicionem sobre aquest tema i, per sort, ho tenim tots molt clar. I d'altra banda també crec que ens hem de sentir orgullosos i orgulloses perquè l'altre manifest que vam llegir tant en la Volta a peu com llegirem esta vesprada a l'acte que organitzem al Tívoli a les 7 de la vesprada, esteu tots convidats, evidentment. En aquest escrit també el recolzem no només l'Ajuntament i Espai Dona, sinó també totes les associacions del poble que d'alguna manera estan treballant per la igualtat de gènere. Ho fan a través del fòrum de participació i pense que és molt important també. Este tema és extremadament important i ho veureu en un exemple molt clar. Quan vaig preparar no aquesta declaració institucional, sinó quan estàvem preparant el manifest que firmem conjuntament totes les associacions i l'Ajuntament, que fa aproximadament 3 setmanes que començàvem a treballar-lo, en un punt d'un paràgraf dèiem que estàvem parlant ja de 40 i pico víctimes per la violència masclista. Per desgràcia, ahir mateix tindrem que actualitzar les dades perquè estem en 61. És un problema molt greu que en només 2 o 3 setmanes ha suposat una vintena de persones mortes més a causa d'esta violència masclista. Per tant, crec que n'hi ha que donar-li la importància que té. Jo realment no vull dir més que llegir la declaració institucional. Si voleu acabar els torns de paraula i al final ho llegim, o si voleu llegir ja i... Procedisc a llegir la declaració institucional. ¿Acabem? Perdona. Vale, no te había antes. Gracias. Así acabamos con la lectura del manifiesto. Sí, pues nosotros, desde luego, yo muy agradecida de que esta moción se haya presentado así, de esta manera, por todos los grupos políticos y no quisiera pasar esta oportunidad para dejar constancia brevemente pues, de la importancia que la violencia machista tiene para la ciudad de Burjasot, para esta Concejalía de Políticas de Igualdad que tengo el honor de presidir y también para la Concejalía de Espai Dona que preside mi compañera Yuna Arias. Gracias, por supuesto, a la aprobación de la Ley Integral de José Luis Rodríguez Zapatero, pues podemos presumir de que Burjasot sea pionero en tener un plan integral municipal contra la violencia de género, con la que es posible coordinar diferentes servicios municipales como el SEAFI, por ejemplo, con otros supramunicipales, como por ejemplo la Policía Nacional o los centros de salud, pues eso, para facilitar una atención integral
integral a esas mujeres que acuden a Espaidona, no solamente con problemática de violencia machista, sino también con problemática de exclusión social, de pobreza, etc. Seguiremos trabajando para que Burjasot logre minimizar al máximo estas cifras de violencia, que todavía son un poquito altas quizá, y para que Burjasot logre el reconocimiento nacional que se merece por el trabajo que aquí se realiza. Muchas gracias. Vale, ahora, si os parece, leemos el manifiesto. Sí, bueno, no he contestat al tema del minut de silenci, però per mi estic d'acord i en quan acabi de llegir la declaració institucional, si l'alcalde vol, comencem el minut de silenci. Els portaveus de tots els grups municipals de l'Ajuntament de Burjassot, en nom i representació dels seus grups, proclamen la següent declaració institucional. L'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar el desembre de 1993 la Declaració sobre l'Eliminació de Violència contra la Dona, que és el primer instrument internacional de drets humans que abordava la violència contra la dona. El 17 de desembre de 1999, aquest mateix organisme internacional va adoptar la resolució en què es declarava el 25 de novembre Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Les Corts Generals van aprovar per unanimitat la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, l'objectiu final de la qual és l'erradicació progressiva d'aquest ultratge a la dignitat humana. A més, els poders públics tenen, d'acord amb el que disposa l'article 9.2 de la Constitució, l'obligació d'adoptar mesures d'acció positiva per a fer reals i efectius aquests drets, eliminant els obstacles que impedeixen o dificulten la seva plenitud. Així mateix comptem amb la Llei 7/2012 integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, l'objecte de la qual és l'adopció de mesures integrals per a l'erradicació de la violència sobre la dona en l'àmbit competencial de la Generalitat, oferint protecció i assistència tant a les dones víctimes d'aquella com als seus fills i a les seues filles menors, així com a les persones sota la seva tutela o acolliment, i també les mesures de prevenció, sensibilització i formació amb la finalitat d'implicar a tota la societat. En aquest sentit, i particularment els ajuntaments, com a administració més pròxima a la ciutadania, no podem fer aliens als fenòmens recents de violència de gènere ocorreguts a la nostra comunitat i per això proposem que els ajuntaments, en el seu àmbit de competències, demostren una vegada més la voluntat política i el compromís amb el desplegament i l'execució de plans integrals i programes contra la violència de gènere. A Burjassot, el nombre de dones ateses des de l'Ajuntament per violència de gènere des de novembre de 2013 fins al mateix mes de 2014 és de 108 persones, 108 dones. Podem i hem de donar un missatge clar i contundent a totes aquestes dones que pateixen la conseqüència d'esta violència junt amb els seus fills o les persones sota la seva tutela o acolliment. Els hem de demostrar que no estan soles, que les institucions i la societat estan amb elles, informant-les, assessorant-les, vetllant pels seus drets, protegint la seva integritat física i psíquica i oferint una atenció ràpida i eficaç, d'acord amb el protocol que recull el Pla d'Acció Municipal contra la Violència de Gènere. Ha de quedar molt clar que el nostre compromís no comença i acaba el 25 de novembre. El nostre compromís converteix tots els dies de l'any en 25 de novembre. Per això, l'Ajuntament de Burjassot, des de la unitat de tots els grups polítics que el conformen, manifestem el nostre rebuig unànime a la violència de gènere i el nostre suport a totes les dones i al seu entorn, víctimes d'aquesta violència masclista. Mantenim amb més fermesa, si és possible, el compromís reiterat cada any de continuar dissenyant i executant polítiques d'igualtat que asseguren el respecte i la igualtat entre homes i dones. I també posar a disposició de la ciutadania tots els mecanismes personals i materials públics al nostre abast per a la prevenció de la violència masclista i l'atenció integral a les víctimes d'aquesta. Ens comprometem, a més, a no reduir els pressupostos i els recursos per a poder continuar realitzant campanyes de prevenció i sensibilització i suport a les dones en cas de violència de gènere, així com als menors que de vegades la pateixen amb les seues mares. Moltes gràcies. Gracias, Yuna, por la lectura. Gracias a todos los grupos. Vamos a
atendiendo a la propuesta que hacía la portavoz del Partido Popular, a guardar el minuto de silencio, no sin antes decir que, bueno, que obviamente queda el punto registrado aprobado por unanimidad y, por tanto, desconocemos si ha habido hoy una víctima o no, pero en cualquier caso, en reconocimiento a todas las víctimas de violencia de género, a las 108 mujeres que hay registradas hasta este momento y a todas las que ha habido, lógicamente, en ese recuerdo vamos a guardar ese minuto de silencio. Muchas gracias. Siguiente, señor secretario. El punto número 14 es despacho extraordinario. No, yo no tengo, pero quiero intervenir. Sí, gracias. Yo decir que el Grupo Popular hemos presentado 3 mociones este mes que no se han incluido en el orden del día. Yo pido que ahora se incluyan por despacho extraordinario, que deberían de haberse incluido. Entiendo. ¿Dice usted cuáles son? Sí. Concretamente, el 9 de noviembre se presentó una moción relativa a que se personara al Ayuntamiento como acusación particular en el caso de José Blanco y el cese de su asesor. Posteriormente, el 17 de noviembre, se presentó una moción en la que se insta al equipo de Gobierno a estudiar la posibilidad de cesión de un local a la Asociación Gitana Entre Culturas y otros acuerdos en este sentido. Y, por último, y esta nos parece también importante en cuanto a la transparencia, porque el 17 de noviembre, ese mismo día, presentamos una moción, el Grupo Popular, en referencia a 4 peticiones de estos, desde junio hasta la fecha, de documentación e información sobre distintos expedientes, de las que no se había tenido contestación y en las que en esta moción solicitamos que se nos diera contestación a esas peticiones y concretamente la información y documentación que se solicitaba. Estas 3 mociones pues, no se han incluido en el orden del día y nosotros pedimos que se incluyan por despacho extraordinario. Sí, bueno, que se han remitido por correo electrónico a los grupos, es decir, los grupos las tenían, el resto de grupos políticos. Sí, yo hacer referencia a que cuando hablé con usted, con la portavoz del Grupo Popular, para manifestarle el que íbamos a cambiar el horario del Pleno por los actos que hay programados esta tarde, también le dije que, me dijo usted que había varias mociones y yo me comprometí a revisar qué es lo que había. ¿Vale? En ese sentido, y como bien decía usted, no se tratarían porque no están dictaminadas, pero sí me gustaría decir algo en relación a todas ellas. Había una petición de revisión de expediente en la que, en principio, ya se le ha dado la autorización para que ese expediente se revise. He pasado también un escrito a todos los negociados por si hubiese por parte de su grupo alguna petición más y todos han contestado que no. Por tanto, en principio,
toda aquella documentación que ustedes han solicitado para su consulta en estos momentos tienen acceso a ella. En relación a la personación, como acusación particular, en relación a la causa que hay abierta contra un exconcejal, la única información que tenemos en estos momentos es que se están tomando declaraciones y que al ayuntamiento no se le ha llamado. Por tanto, en estos momentos no somos conscientes nosotros de que haya ningún perjuicio para el ayuntamiento. Si así fuese, lógicamente, el ayuntamiento actuaría de manera distinta, pero en estos momentos no tenemos constancia de que haya perjuicio para el ayuntamiento. Y en relación a la otra cuestión, a la cesión de un espacio para una asociación del barrio de las 613 viviendas, decirle que, de la misma manera que parece ser que a ustedes le han solicitado ese espacio, a nosotros, al equipo de gobierno, también nos han trasladado esa petición. Se están haciendo diversos estudios porque realmente las necesidades que tienen ellos no son de un espacio compartido, es un espacio con unas características determinadas y hay que ver dentro del ámbito municipal si ese espacio existe. Lógicamente, desde el equipo de gobierno esa petición se ha atendido y se está estudiando. Por tanto, insisto, no están dictaminadas. Yo me comprometo, de la misma manera que me comprometí con usted, a tratarlas en el próximo pleno, lógicamente. Ahora tocaría, en todo caso, tratar la urgencia al respecto de, obviamente, si no las retira, de tratar la urgencia. ¿Es que no las vamos a retirar? ¿Puedo? Gracias por concederme la palabra. A ver, es que no se trata del contenido de las mociones, se trata de por qué se incluye o se debate una moción de compromiso y no se debaten 3 mociones y no se incluye y se somete a comisión y a pleno 3 mociones del Partido Popular. Y además 3 mociones que son relativas a temas de Burjasot, relativas a la actuación del Grupo Municipal, en tiempo, en forma, y es decir, se trata del ROF. Yo no digo ya que entremos en el contenido y que usted me diga que tenemos acceso, no tenemos acceso, dejamos de tener. Yo no entiendo por qué se tiene que traer a pleno y se tiene que debatir y a llevar a comisión una moción de compromiso y no una moción, 3 mociones del Partido Popular, porque entonces el perjuicio el comparativo en relación, o sea, es decir, un partido político sí que puede presentar mociones en este ayuntamiento y que se debatan como toca en comisión y en pleno, y a nosotros, el Partido Popular, presentándolas en tiempo y forma, y sobre todo una con tiempo más que suficiente, no se lleva ni a comisión y ahora se viene al pleno y se nos dice que se tiene que aprobar la urgencia. Es que nosotros entendemos que este comportamiento es injusto y no es arreglo a ley. Eso, cuanto menos. Y ya entrar a decir si el contenido de las mociones, pues eso ya procede en el debate. Pero es que aquí lo que estamos ahora diciendo es que se incluyan en el orden del día o no se incluyan. Es que es tan simple como eso. Otra cosa es, como usted dice, que luego sí entra ya en el detalle del contenido de las mociones, pero es que aquí no se trata de eso, se trata de por qué a un partido político sí que se le incluyen las mociones en el orden del día de comisiones y pleno y a nosotros no. Bien, yo decirle que el criterio que adoptamos es que estuviesen dictaminadas todas, en este caso no lo están, no obstante, vamos a someter a votación la urgencia, individualmente cada una, y en función del resultado, pues o las trataremos en este pleno o en el siguiente. Por tanto, señor secretario, la primera sería... La primera es ejercicio de acciones, ¿no?, contra el exconcejal. Vale. La de ejercicio de acciones, que yo le adelantaba que de momento por parte del ayuntamiento no se encuentra perjuicio para el propio ayuntamiento. Por tanto, sería votos a favor de la urgencia. ¿Vale? ¿Debe haber mayoría absoluta para la urgencia? Para la urgencia debe haber mayoría absoluta. Por tanto, votos en contra. ¿Vale? No habiendo mayoría absoluta, no se trataría esta moción. La siguiente moción sería cesión de local. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? No habiendo, por favor, un poquito de respeto. No habiendo... Acceso a un expediente.
Acceso a un No, es que era, no, a ver, aquí hay 4 peticiones que por silencio administrativo están concedidas y que no se quieren dar. Y una será de documentación y otras de información. Pero bueno, ya. Bueno, la autorización, yo ya le decía que está autorizada la consulta, que ustedes no tienen en estos momentos ningún expediente que esté pendiente de autorizar su consulta. ¿Queda? Por quedar. El tema de también... Un segundo. ¿Se debate o no se debate? Lo que tenga que ver con la petición de acceso a expedientes, el alcalde, es competencia suya, no del Pleno, ha autorizado a que pudieran tener acceso. Eso no es competencia plenaria, es competencia del alcalde. Estamos hablando de moción. Bueno, por tanto, ¿votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? Tampoco tiene mayoría absoluta, por tanto, no se aprueba la urgencia. Siguiente, señor secretario. El último punto del orden del día sería el punto número 15, ruegos y preguntas. ¿Vale? Sí. Gracias. En primer lugar, yo me gustaría al equipo de Gobierno preguntar al señor alcalde el criterio para incluir en el orden del día mociones de los grupos políticos. ¿Por qué se incluyen mociones en el orden del día de comisiones y de plenos de un grupo político, Compromís, y no se incluyen en el orden del día de las comisiones mociones del Partido Popular, del Grupo Popular? El criterio que se sigue para unas sí y otras no. Luego, en referencia a unas peticiones por registro de entrada que formuló en su momento el Grupo Popular. Y vamos a hacer la pregunta concreta. Y es, quiero decir, creo que la pregunta es muy concreta. El 23 de junio, con número de registro de entrada 014-012244, el Grupo Popular solicitamos copia, bien en papel o en formato digital, de una serie de facturas a pagar por este ayuntamiento y que se detallaban en dicho escrito que se presenta por registro de entrada. Esta petición, a fecha de hoy, 25 de noviembre de 2014, no ha sido contestada. El Grupo Popular no tiene ninguna respuesta. Según el artículo 14, apartado 2 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las Corporaciones Locales, el silencio administrativo es positivo. Ruego y pregunta por qué no se nos ha entregado lo que se solicita, concretamente es copia de una serie de facturas, y por qué no se nos ha contestado, y el ruego es entendida que se ha concedido la petición por silencio administrativo, que se proceda a cumplimentarla. Segunda, pregunta. El pasado 19 de septiembre, en escrito con número de registro de entrada 2014-017703, perdón, porque las gafas no me veo bien. El Grupo Popular solicitamos copia, bien en papel o en formato digital, de los informes de reparo referidos en expediente 0030/2014 sobre aprobación de la cuenta general del ejercicio 2013, sometido a votación en el Pleno Ordinario de septiembre. Esta petición no ha sido contestada a fecha de hoy, 25 de noviembre, y se incardina en los supuestos del artículo 15 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento etc. de las corporaciones locales sobre libre acceso y libramiento de copias. Es decir, que entendemos que en cumplimiento de la ley se tiene que acceder a nuestra petición. Incluso, dado el tiempo transcurrido, por silencio administrativo se entiende concedido. Con lo cual, pregunta por qué no se ha hecho y segunda, y ruego que se haga y que se nos dé copia de esos informes de reparo. Tercer pregunta.
el pasado 3 de octubre, con escrito número de registro de entrada 2014-018-503, el Grupo Popular solicitamos traslado de información y documentación porque había temas donde solicitábamos información y temas documentación relativa al convenio suscrito por el Ayuntamiento de Burjasot con Jóvenes Unidos por el Desarrollo Medioambiental en los términos establecidos en el solicita del escrito de referencia. Esto era en referencia a una información sobre la cláusula estipulación quinta de este convenio. Pedíamos una serie de información y una serie de documentación. Esta petición, a fecha de hoy, 25 de noviembre de 2014, no tenemos ninguna respuesta y entendemos que, según el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento de Funcionamiento de las Corporaciones Locales, tenía que haber sido atendida. No ha sido atendida por silencio administrativo, se entiende concedida. Por tanto, la pregunta ¿por qué no se nos ha dado no se nos ha atendido? Y ruego que se proceda a la entrega de documentación y a dar la información que solicitamos. Luego, cuarta pregunta. El pasado 10 de octubre, en escrito con número de registro de entrada 2014-018-941, el Grupo Popular solicitamos traslado de las resoluciones judiciales conocido como del contencioso, conocido comúnmente como contencioso de la Isereta, así como de las diligencias de notificación al Ayuntamiento de dichas resoluciones. Esta petición ha sido contestada, es la única, como ha dicho el alcalde hace unos momentos, se nos ha dado acceso, no se nos ha dado traslado de copias. Lo digo, ¿por qué no se nos ha dado traslado de copias cuando, según el artículo 14, apartado 2 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las Corporaciones Locales, el equipo de Gobierno tenía 5 días para contestar y no lo ha hecho, por tanto, por silencio administrativo se entiende concedido, y solicitábamos copia y traslado? Sí que es verdad que se nos ha dado acceso solo de esta petición, pero acceso para que lo veamos, pero no se nos da copia. Esas serían preguntas y ruegos a contestar. Una pregunta más. El presupuesto se entiende que el plazo para elaborar el presupuesto para el 2015 ya se ha pasado, y mi pregunta al equipo de Gobierno es ¿cuándo vamos a tener propuestas de presupuesto para el ejercicio 2015? Sí, más preguntas. En la Junta de Gobierno Local de 22 de septiembre, la concejal Yuna hizo 3 preguntas y en la siguiente Junta de Gobierno no hemos visto en las actas que se haya dado respuesta. Como a nosotros nos interesan esas preguntas también y esas respuestas las vamos a preguntar aquí. ¿Se ha notificado el cambio de puesto de trabajo a Pilar Badía? Copio textualmente las preguntas que hizo la concejala en la Junta de Gobierno. Recientemente se ha modificado la RPT. Y la siguiente pregunta que hizo fue, ¿las tareas que está realizando corresponden a su puesto de trabajo? Nos gustaría que se nos diese copia de las respuestas que se le den a la compañera Yuna Arias. Otra cuestión sería en referencia al decreto 2014-002-835 del 20 de octubre de Hacienda, no aparece el número de expediente de relación contable de obligaciones, con un importe de 10.644,20. Otra pregunta sería en referencia al pasado pleno. El Partido Socialista, en concreto el concejal de Gobernación, defendía en uno de los puntos eliminar el puesto de administrativo de alcaldía y pasarlo a auxiliar administrativo. Literalmente el concejal dijo que era para ahorrar. Y leo textualmente lo que decía el acuerdo que se votó el mes pasado. Amortizar un puesto de administrativo de alcaldía personal eventual, se pueden cubrir las funciones con un auxiliar administrativo. La amortización supone un ahorro anual de unos 28.000 euros. Eso es lo que se acordó el mes pasado. Sin embargo, hemos visto que hay un decreto donde se le abona al auxiliar administrativo de alcaldía 1.408 euros en esta nómina de creo que es de octubre, por hacer tareas de apoyo al alcalde. Es el decreto 2014-002853 de 20 de octubre de Gobernación, donde dice que, visto que el funcionario Rafael Bruño García ha realizado tareas en la Secretaría de Alcaldía en los últimos meses que no corresponden al puesto de trabajo que ocupa, este funcionario, y
dice que se le va a ingresar en su nómina 1.000 euros por productividad y 408 por gratificación en la nómina de octubre. La pregunta sería, ¿dónde está el ahorro? Y la pregunta sería, ¿por qué quieren eliminar un puesto de administrativo de alcaldía para que sea un auxiliar administrativo si luego vamos a tenerle que pagar ese dinero extra? Serían las preguntas referentes a este tema. Otra pregunta sería, ¿qué administración ha pagado unos 28.000 euros por una subvención que dice menores y familias en periodo estival y que ha servido para hacer modificación presupuestaria y pagar el comedor infantil estival? Porque nosotros hemos visto en ese decreto que pues eso, hay una subvención a menores y familias en periodo estival de 27.800 más o menos, que se hace esa modificación presupuestaria para hacer el pago al comedor infantil, pero no sabemos de dónde viene esa subvención y nos gustaría saber. Otra pregunta sería, ya repetitiva de plenos anteriores, pero se nos sigue sin dar respuesta, ¿para cuándo se va a hacer cumplir el acuerdo plenario que se adoptó el 23 de julio de 2013, donde se acordó otorgar la máxima distinción al guardia civil asesinado por ETA, don Miguel Ángel Cornejo? En el mes de septiembre ya lo solicitamos también, otra pregunta, pero lo volvemos a reiterar, sobre las pintadas del Monumento de los Hilos. Rogamos ya encarecidamente, puesto que no se nos sigue sin hacer caso, que ahora que con el plan de empleo conjunto de las administraciones locales, Generalitat, Diputación y Ayuntamiento, se va a contratar a peones y uno o varios de ellos se dice en las bases que va a ser para pintar las pintadas, por favor que se pinten las pintadas del entorno de los hilos. También preguntábamos ya en el pleno de marzo de 2014, y lo volvimos a preguntar en el pleno pasado, ante las denuncias interpuestas por el anterior alcalde, no por el fiscal, por posible atentado contra su honor en manifestaciones vertidas por un grupo en la red social, la pregunta fue ¿quién paga los costes del abogado y procurador del alcalde que le han asistido en estos dos procedimientos a ser un delito privado? Y también decíamos que el alcalde ha apelado el auto, que ¿quién ha pagado este abogado? En el pleno de marzo de 2014 también preguntábamos por el tema de los contenedores de esta falsa ONG. Se nos ha facilitado el convenio, como ya hemos comentado en otros plenos. Hicimos una serie de preguntas por registro de entrada, que mi compañera ya ha vuelto a pedir que se nos facilite y se nos conteste, pero además el mes pasado preguntábamos una pregunta muy concreta, que tampoco se nos ha dado respuesta, y era ¿dónde está registrada la entrada de esos 6.000 euros anuales que dice el convenio que desde 2006 serían ya 9 años, incluido 2006 hasta 2014 y ascienden a 54.000 euros. ¿A qué se ha destinado cada año este dinero? Y otra pregunta sería, según el decreto 2014-003003, se ha recortado una partida presupuestaria del Gabinete Psicopedagógico en 10.000 euros. La pregunta sería ¿por qué? Y por último, en la Junta de Gobierno Local del 27 de octubre aparecen propuestas del delegado de área de servicios municipales. Y nuestra pregunta sería, en esas fechas, ¿quién es el delegado del área de servicios municipales? La fecha de la Junta de Gobierno del 27 de octubre. Sí, ¿alguna respuesta? Yo sí voy a dar alguna respuesta. Empezando en todo caso por la última, ahora mismo no hay delegado del área de servicios municipales y por tanto las competencias las tiene el alcalde. No sé exactamente a qué documento te refieres. Que lo pones y tal cual en la Junta de Gobierno. Vale. Dado informe del... Vale. Continuar hablando, hablaba la concejala Sonia de el puesto de administrativo. Y yo decirle que esa pregunta realmente no sé por qué la hace. En primer lugar, porque perfectamente usted sabe que ese era un puesto que en aquel momento era de libre designación, hace unos meses era de libre designación, y por tanto lo ocupaba una persona que ahora ya no está, y por tanto obviamente sí que hay un ahorro para el ayuntamiento, esa persona no está, sí hay un ahorro para el ayuntamiento, no está porque la persona que ocupa el puesto de administrativo de alcaldía es una persona de la plantilla de este ayuntamiento, que ya trabajaba para este ayuntamiento.
Es una persona de plantilla del ayuntamiento. Y, por tanto, lo único que se ha hecho es, en los meses que ha trabajado, regularizar su nómina en relación a lo que han venido percibiendo todas las personas que han ocupado ese puesto de trabajo. Creo que queda perfectamente contestada. O sea, obviamente, le insisto, no sé por qué hace esa pregunta, porque evidentemente sí que ustedes son conscientes de que ese ahorro está, porque no se ha contratado una persona de fuera, se ha utilizado una persona de la casa, de este ayuntamiento, y lo único que se hace es regularizar una nómina y que perciba lo mismo que han percibido las personas que han estado de auxiliares de alcaldía o de administrativos de alcaldía. Sencillamente. Y esa regularización es por los meses que lleva desempeñando esas tareas. Creo que con eso quedará claro. La portavoz del Partido Popular hablaba de que había varios temas pendientes, copias de facturas que habían solicitado. Yo le insisto, y voy a revisarlo con todo lujo de detalles, por todos los informes que me han pasado de cada una de las áreas, que todas y cada una de las peticiones que el Partido Popular ha hecho están atendidas. Les insisto que me he tomado nota y revisaré. Pero, en principio, por parte de todos los negociados, tengo informe en el que se me dice que están atendidas las peticiones del Partido Popular. No pasa nada, las revisaré. Pero quiero decirle que, en principio, yo tenía constancia de que efectivamente así era. Y hacía otra pregunta sobre el presupuesto de 2015. Pues sí, evidentemente el presupuesto de 2015 lleva tiempo ya trabajándose por parte del concejal responsable. Ahora también les diré que elaborar un presupuesto tiene la complejidad que tiene y lo antes posible pues esperemos que ya lo tengamos aquí para su aprobación. No habiendo más por parte del público, ¿hay alguna pregunta?